gracias por dedicarle unos minutos a este espacio Hablando Claro, un espacio que nació este 2021 con toda la intención de saber más, actuar mejor. Mi nombre es Rodrigo Espinosa Quinteros, director de Guate Sostenible, y hoy tengo conmigo al director del Laboratorio Nacional, licenciado César Conde. Él es licenciado en Química Biológica, egresado de la Universidad de San Carlos y es director del Laboratorio Nacional de hace poco más de un año. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por el tiempo para explicarnos un poco el tema de las variantes del coronavirus, que es de lo que le propuse platicar hoy, ¿verdad? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días y también un saludo a todos los amigos de Guate Sostenible y a todas también las personas que nos vean. Un gran saludo. Gracias. Para quienes nos están viendo, pues bueno, todo el tema del coronavirus, jornada de vacunación, pueden verla siempre en este canal de YouTube o en nuestra red social. Y yo quisiera partir, ¿cómo podemos entender una variante del coronavirus? O sea, una variante es exactamente qué. ¿Eso no es coronavirus o es un coronavirus cambiado, modificado? ¿Cómo se puede entender? Muy bien, esa es una muy buena pregunta y realmente yo creo que de ahí tenemos que partir para entender toda la situación que estamos viendo con las variantes que han ido surgiendo alrededor del mundo. Entonces, para esto tenemos que entender primero lo que es una mutación. Una variante, digamos, en este caso del SARS-CoV-2 original es básicamente una línea, ¿sí? De mutante, digamos, o de cambios que ha tenido genéticos el SARS-CoV-2, pero primero expliquemos qué es una mutación. Una mutación es un fenómeno de lo más natural en la naturaleza, no, en el ambiente. No solo los virus mutan, digamos, también los seres más evolucionados, digamos, los mamíferos, las ballenas, los seres humanos, las bacterias también mutan todo el tiempo. Obviamente, a menos complejo el microorganismo o el ser vivo, digamos, más rápido puede mutar o más impacto va a tener la mutación. Entonces, una mutación es un cambio específico, digamos, en el material genético de los seres vivos. Entonces, esto no es algo que esté pasando ahorita. De hecho, ya con otros virus ha ocurrido. Por ejemplo, la influenza A, por ejemplo, que es una de las que causa la enfermedad conocida como la gripe, que la llamamos, ¿verdad? Sufre también mutaciones y por eso es que es necesario estar actualizando muchas veces, inclusive vacunas, digamos, para poder ir controlando los brotes que se puedan dar. No todas las mutaciones tienen un sentido. De hecho, la gran mayoría de mutaciones ocurren en el material genético de los seres vivos, en este caso del SARS-CoV-2 en el ARN, y no tiene ningún sentido, no le da ninguna ventaja, no le da ninguna cuestión que lo pueda beneficiar. De hecho, muchas veces las mutaciones no le van a ayudar en nada, entonces por lo tanto esas líneas mutantes desaparecen. Sin embargo, dentro de todas las mutaciones que se da, de hecho con el SARS-CoV-2 se espera hasta una tasa de 2 mutaciones por cada 15 días, es decir, hasta 4 mutaciones por mes, de las cuales casi nunca tienen sentido, pero a veces una de esas mutaciones le puede dar una ventaja, ¿sí? Ahí estamos hablando ya nosotros de lo que se conoce como una selección natural, ¿verdad? Que le da una ventaja a ese linaje, digamos, para poder, digamos, en este caso, esparcirse más, que es lo que generalmente hemos observado en estas mutaciones, que lo que le confieren al SARS-CoV-2 es una facilidad para pasar de una persona a otra. Tanto Claro. así que con esta última variante Delta, que es la encontrada en India por primera vez, se sabe que es, digamos, usted requiere hasta 7 veces menos tiempo de estar en contacto con una persona para infectarse. Antes se necesitaban 15 minutos con el SARS-CoV-2 original. Con esta, aparentemente entre 2 y 3 minutos que uno tenga contacto con alguien infectado, uno se va a infectar también. Entonces, en este caso, eso es una mutación que tiene sentido y que lo ayuda ¿cómo se llama?, a esparcirse o a perdurar, digamos, en el tiempo. Ok, y solo una consulta. Estos datos del tiempo de exposición para ser contagiados tanto por el coronavirus original, digamos, y esta variante, ¿de dónde se obtuvieron estos datos? Esta información son, digamos, estimaciones que se hacen usualmente a través
de los modelos matemáticos en algunos casos, e inclusive también con datos epidemiológicos, porque cuando se investigan los brotes, toda esa información se recolecta, cuánto tiempo estuvo la gente junta, qué tipo de contacto tuvo. O sea, es una unión de toda esa información para poder saberlo. Esa es una forma de expresarlo. También hay algunas otras formas de expresar. Por ejemplo, la variante alfa, lo que se dice es de que es 60% más infectiva. Es decir, que en el mismo periodo de tiempo puede infectar al menos un 60% más de personas, digamos, en una locación, en un lugar. Entonces, digamos que hay varias maneras de poder expresarlo, pero la forma de poder medirlo es a través de esos modelos matemáticos que pueden haber, o inclusive también y uniéndolo con la información epidemiológica disponible para saber cuándo hay brotes, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo me imagino que aquí tal vez es una pregunta un poco salida del tema, pero tal vez para entender el contexto del puesto que usted tiene ahorita. El Laboratorio Nacional, su función, ¿cuál sería la función específica del Laboratorio Nacional? Ok, el Laboratorio Nacional de Salud tiene varias funciones que la ley le otorga, dadas por el Ministerio de Salud. Digamos, somos tres unidades analíticas que conforman el Laboratorio Nacional de Salud. Hay dos unidades que realizan análisis para registros sanitarios, que es la unidad de medicamentos y la unidad de alimentos. Todos los alimentos que tienen un registro sanitario y todos los medicamentos que tienen un registro sanitario pasaron sus análisis por el Laboratorio Nacional de Salud para garantizar la inocuidad y que los componentes que lleva son los correctos. En este sentido, decir que la población va a estar resguardada lo que va a consumir. Esa es, digamos, una de las principales funciones del Laboratorio Nacional de Salud. Por otro lado, que es más un papel, digamos, de apoyo a las entidades regulatorias que hay en Guatemala, ¿verdad? Por Ok, otro lado, tenemos la unidad central de referencia para la vigilancia epidemiológica que se llama UCREVE, que esta parte es la que se encarga de llevar las vigilancias epidemiológicas de las infecciones o eventos en salud infecciosos que son de impacto a nivel nacional. Por ejemplo, arbovirosis, que eso incluye dengue, chikungunya, zika, bacteriología, eso incluye identificación de bacterias resistentes, por ejemplo, tuberculosis, ¿sí? Y dentro de esta área de unidad de UCREVE hay un área que es el área de virología o la sección de virología. Y dentro de la sección de virología nosotros tenemos un área específica que es la de enfermedades respiratorias. Entonces ahí vigilamos influenza, vigilamos virus sincitial y obviamente con la pandemia se tuvo que incluir la vigilancia del COVID-19. Entonces, claro. dentro del contexto del COVID-19, el papel del Laboratorio Nacional de Salud es el de, primero, el de generar información de importancia epidemiológica para el país, al mismo tiempo por la, digamos, decisión que se toma a partir de agosto del año pasado de descentralizar la prueba de COVID-19, porque recordémonos que hasta antes de ese mes estaba todo centralizado en el laboratorio, lo cual conllevó a serios problemas para poder procesar las muestras, porque todo el mundo mandaba para allá. También tuvo el papel o el rol importante de ayudar técnicamente a más laboratorios en el interior de la República y aquí mismo en la capital, en la ciudad, para hacer, digamos, la implementación de técnicas moleculares. También hemos tenido un papel importante en este momento, sobre todo en toda la parte de la verificación del desempeño de pruebas de antígeno, ¿sí? Porque recordémonos que en Guatemala ahorita la base diagnóstica es el antígeno, ¿sí? Que es diferente a las pruebas de PCR. Ajá. Recordémonos que el PCR es una prueba que detecta ARN, es biología molecular, el antígeno detecta proteínas, ¿sí? Entonces, el año pasado teníamos solo una marca disponible que se sabía cómo funcionaba, pero a partir del año pasado empezamos a verificar y a la fecha tenemos ya 12 pruebas bien estudiadas de cómo funcionan y que sabemos que pueden funcionar o no en el algoritmo que estamos utilizando nosotros acá. Entonces, como puede ver, nosotros tenemos un papel de vigilancia epidemiológica y de orientación también técnica hacia otros laboratorios clínicos sobre todo públicos, ¿verdad? Del país, que son más de 18 laboratorios que trabajan ya biología molecular y muchos más que trabajan antígeno y que nosotros le podemos dar algún acompañamiento técnico en algún momento.
Ahora, por la parte de las variantes, nosotros somos el laboratorio encargado de tamizar las muestras que son sospechosas de que en algún caso puedan tener una de estas, digamos, variantes. Y al mismo tiempo nosotros también somos los responsables de secuenciar, digamos, estas muestras. Aunque ahorita de momento nosotros no estamos secuenciando localmente, sino que estamos enviando las muestras hacia Panamá, al Instituto Gorgas, que es el Laboratorio Nacional de Panamá, y ellos nos están secuenciando, ya nos devuelven los resultados, y es lo que hemos estado presentando los últimos meses nosotros para la sociedad, pues, y para todos los... Pregunto, ¿y por qué se está enviando a Panamá? Me imagino que aquí no existe la tecnología para procesarla. Bien, bien. Sí, sí, sí. De hecho, ya hicimos nosotros unas secuenciaciones locales. De hecho, el lote más grande que secuenciamos, que fueron más de 300 muestras, fueron hechas localmente. Sin embargo, por cuestiones administrativas, había un solo proveedor que daba los servicios y ahorita no están pudiendo ellos proveer el servicio. De hecho, tuvimos un asunto administrativo serio con ellos y no podemos de momento comprar el reactivo, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es mandándolo. Yo espero con los proyectos que tenemos ahorita y que estamos poniendo en marcha, que a partir del mes de octubre o noviembre a más tardar, ya tengamos nuevamente digamos, capacidad local para hacerlo. Es algo que necesitamos tener, Rodrigo. No ¿Seguro? podemos estar mandando y esperando cada 15 días o un mes tener resultados, porque esta información cambia todos los días. Yo creo que nosotros podemos irnos a dormir hoy con una información del COVID y mañana despertar con otra. Entonces, tenemos que estar actualizándonos y obviamente tener la capacidad de hacer las cosas localmente nos da una ventaja en tiempo y en toma de decisiones, ¿verdad? Claro, gracias por tanta y tan buena información, ¿verdad? Creo que eso nos deja claro que es el Laboratorio Nacional de Salud quien va a ser, digamos, el primero en saber la presencia de variantes o no, ¿verdad? Y precisamente eso traía mi siguiente pregunta, porque ¿cómo todos vamos a hacernos? Yo me he hecho ya varias pruebas de PCR al menos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se puede saber que existe una variante si todos nos hacemos el mismo tipo de prueba? Eso es lo que quisiera yo Ok. entender un poco, ¿verdad? No, eso es muy importante y es una pregunta, digamos, que frecuentemente nos podemos hacer porque hay que diferenciar entonces, digamos, existen las pruebas que son diagnósticas como tal. Las Ah, pruebas diagnósticas lo que me quieren decir es, esta persona tiene o no tiene la presencia de una enfermedad. Y eso nos sirve para dos cosas. Uno, para que el médico sepa exactamente qué es lo que la persona tiene y dos, para tratarlo y sacarlo adelante. Esas pruebas uno usualmente va a requerir que sean baratas, que sean rápidas, que el médico lo pueda entender de inmediato. ¿Está o no claro. está el SARS? Tratémoslo si sí está y si no, pues sigamos buscando qué tiene. Entonces, por un lado, esas pruebas aquí en Guatemala son dos. Las pruebas de antígeno, por un lado, y por otro lado, las pruebas de RT-PCR, que son las pruebas de biología molecular. Entonces, por un lado tenemos estas dos que son el caballito de batalla de todos los días, ¿sí? Como tenemos el algoritmo diagnóstico ahorita es, una persona tiene síntomas, hagámosle antígeno. Si la prueba sale positiva, confirmemos de una vez que tiene COVID. Si la prueba sale negativa, como estas pruebas son un poco menos sensibles que el PCR, entonces, como está negativa, hay que hacerle PCR para confirmar que realmente está negativa y sobre todo si el paciente tiene síntomas. Entonces, ahí usted completa la parte diagnóstica. Ahora, por otro lado, tenemos la parte de secuenciación. Ah, Digamos que para el primer grupo, que es las pruebas diagnósticas, básicamente los requisitos es que usted tenga síntomas, que usted se sienta enfermo, que tenga sospechas de tener COVID, mientras que para la secuenciación, eso ya estamos hablando nosotros de técnicas mucho más complejas. De hecho, si yo empezara hoy a correr un lote, por ejemplo, de pruebas que voy a secuenciar, voy a tener resultados entre unos 10 o 12 días. ¿Por qué? Porque son técnicas bastante más complejas, más largas. O sea, básicamente usted va a analizar grandes porciones del material genético, mientras que en las primeras grupos de pruebas que son diagnósticas detecta un pedacito nada más de ARN. Acá usted está leyendo todo el ARN del virus y claro. lo hace con un montón de muestras que tiene, entonces es mucho más tardado. Asimismo, también la interpretación de resultados, porque los fines que tiene la secuenciación no es para diagnóstico
no es para tratar, sino realmente para tener evidencia epidemiológica de qué está pasando con su enfermedad. Imagínense si no existiera actualmente esta técnica de secuenciar y de saber, digamos, y asociar cambios y genéticos o mutaciones en el virus con comportamiento que el virus está teniendo en la población, no tendríamos ni información ni sabríamos todo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, primero con la variante alfa, que fue la primera que apareció en el Reino Unido, que empezaron a decir, miren, estamos teniendo, a pese a las medidas que estaban tomando, estaban teniendo 20, 30, 40% más de infectados. ¿Saben qué está pasando acá? Cuando empiezan a hacer sus estudios, no es normal, pues, exacto, tenían 5 casos, ahora están teniendo 15. ¿Qué está pasando, verdad? O están teniendo 8, 9, ¿qué pasa? Entonces, por decirle un número, ¿verdad? Entonces empiezan a ver y ellos se dan cuenta que justamente lo que están encontrando en esos pacientes es una variante o una, digamos, un SARS-CoV-2 que tiene esta mutación que le da ventaja para poder infectar más. Lo mismo pasó con Delta. Entonces, para eso nos sirve, y nosotros también nos sirve para ir viendo eso e ir viendo también qué variantes van entrando al país y tomar las medidas respectivas, ¿verdad? Antes de preguntarle ya de las variantes que hay en Guatemala, usted mencionó que el examen diagnóstico aquí en el país es el antígeno. Así es, ¿verdad? O sea, si uno quiere saber si tiene o no tiene, va a hacerse la prueba de antígeno. ¿Cuál es el criterio para que ese sea el examen diagnóstico cuando yo he observado que cuando uno sale, dijéramos, yo me vi en la necesidad de ir a El Salvador y me hice la prueba PCR-RT o RT-PCR, no sé, y de vuelta no me exigía a Guatemala la misma, sino la que pide Guatemala el antígeno, claro, que presenté la PCR-RT y todo genial. Y también sé de gente que va y viene a los Estados Unidos y también piden la antígena, si no estoy mal. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio para que un país escoja una de las pruebas y no otra? Cuando realmente, según lo que usted me dice, la más específica es la PCR. Sí, lo que pasa, cada país va a poner sus reglas para ingresar. Cuba es otro país, por ejemplo, que pide RT-PCR para poder entrar. Estados Unidos, Guatemala tiene antígeno. Eso va a depender de las autoridades locales de cada país. Ellos van a decir, pongamos esto o lo otro. Obviamente es más seguro, por así decirlo, implementar o poner como requisito que sea el RT-PCR. ¿Por qué? Porque es más sensible. Sí. Sensible significa que tiene más capacidad de detectar positivos. Sí. Cuando yo tengo baja sensibilidad, el problema que tengo es de que casos positivos se me pueden ir. Entonces no los agarro y entran a mi país y me van a infectar más gente. Ese es el problema. Pero digamos que también tenemos que ver la realidad de cada lugar. Estados Unidos sobrepasó tal cantidad de exámenes que tenía que realizar en un día que era imposible realizar RT-PCR a toda la gente. Es que tenemos que entender que para realizar un RT-PCR requerimos, primero, gente súper entrenada. Requerimos equipos muy, muy caros y muy específicos. Necesitamos también reactivos que son caros también. En un contexto de una pandemia, ya quedó demostrado que hasta sistemas de salud gigantescos, robustos, saludables, con mucho dinero, como el sistema estadounidense o el europeo, colapsan y dejan de dar resultados a tiempo porque no pueden trabajar ni procesar tantas muestras. Entonces, se buscaron esas opciones y Guatemala en ese tema es pionero, digamos, porque ante la ausencia de laboratorios de biología molecular, solo habían 1 o 3 al inicio de la pandemia, imagínense, Rodrigo, trabajando para todo lo que iba a venir, se empezó a buscar otras opciones y una de esas opciones fue la prueba de antígeno, que si bien tiene una sensibilidad más baja, tiene una alta especificidad. Lo que dice es de que eso lo que implica es de que si sale positivo, es positivo, no nos preocupemos, ¿sí? El problema son los negativos, por eso es que tenemos que hacerle PCR a esos negativos para confirmarlo. Entonces Guatemala, para facilitarle al usuario el viaje, la salida, la entrada, igual Estados Unidos, pusieron el antígeno. Pero El Salvador decidió poner el RT-PCR porque me imagino que quieren tener requisitos más estrictos para entrar al país, ¿verdad?